Buenas noches. A Donald Trump se le cumplió el capricho. Tiene en su poder la medalla del Premio Nobel de la Paz. Se la regaló María Corina Machado, a quien le importa más entrar a Miraflores que ganar un Nobel. Donald Trump obtuvo lo que quería de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, la medalla del Premio Nobel de la Paz. El gobierno trumpista cuidó las formas. María Corina Machado no entró por la puerta principal a la Casa Blanca porque no es jefa de Estado. La reunión duró 2 horas. Fue privada. La foto oficial tardó en llegar, pero confirmó que María Corina Machado le entregó su medalla del Nobel a Donald Trump, acompañada de un mensaje en el que agradeció a Trump por su extraordinario liderazgo para promover la paz a través de la fuerza. Un símbolo personal de gratitud de parte del pueblo venezolano en reconocimiento de su acción decidida para garantizar una Venezuela libre. El valor de Estados Unidos y su presidente, dijo María Corina Machado, nunca será olvidado por los venezolanos. Un gesto que Trump agradeció con una publicación en Truth Social, en el que describió a María Corina Machado como una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas. Afuera de la Casa Blanca había euforia y María Corina Machado salió optimista. How was your meeting with the president? Te amamos, todo el pueblo venezolano está contigo. Contamos con el presidente Trump para la libertad. ¡Eso! ¡Venezuela! 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 Y más tarde, tras un encuentro con senadores estadounidenses, explicó su decisión de entregar la medalla del Nobel a Donald Trump. The people of Bolívar are giving back to the heir of Washington a medal, in this case a medal of the Nobel Peace Prize, as a recognition for his unique commitment with our freedom. Pero en los hechos, el chavismo sigue manejando Venezuela y parece entenderse bien con Trump. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó reformas petroleras para aumentar la inversión extranjera. No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Y a pesar de condenar la incursión militar y detención de Nicolás Maduro, dejó clara su disposición a negociar con Estados Unidos. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. ¡Venezuela! 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 Dos liderazgos paralelos venezolanos. ¿A cambio de qué entregó su medalla María Corina Machado? ¿En serio solo gratitud? Trump tiene la medalla, pero no es un Nobel. ¿Y qué están pensando en este momento los que le dieron el Nobel a Machado y no a Trump? Seguramente están echando lumbre, porque temprano el Comité Noruego y Centro del Nobel de Paz publicaron este mensaje. Una vez anunciado el premio, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas. La decisión es definitiva y para siempre. Fueron muy claros, pero Machado fue muy astuta. Supongo que el Nobel, ya despreciado por ella, perderá prestigio o no. Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título del galardonado con el Nobel de Paz no, fue lo que publicó el comité. Y eso fue precisamente lo que pasó. Hoy también Estados Unidos incautó otro buque petrolero en el Caribe para tener el control después de haber violado el bloqueo que mantienen sobre Venezuela. El buque Verónica había transitado por aguas venezolanas y navegaba en desacato y sancionado. En México ocurrió otra vez una explosión por acumulación de gas en la ciudad de Aguascalientes. A las 12:35 de la noche, el descanso terminó para los vecinos de la colonia Villa Las Palmas, en Aguascalientes. El estruendo recorrió calles enteras. Una explosión por acumulación de gas de un tanque de 30 kilogramos alcanzó 24 casas.
El estallido tumbó paredes, vidrios y puertas. Cientos de ladrillos volaron de la casa del señor Guillermo Alejandro, quien apenas hace 8 días se había mudado a su nuevo hogar. El señor vive solo. De él yo me encargaba de cuidarlo y eso. Entonces yo, al parecer, anoche quiso prender el boiler, se descuidó, no sé, y no cerró el gas, algo así. Y no sé cómo, si se levantaría a fumarse un cigarro o algo. Y fue cuando se vino lo de la explosión. La fuga del gas LP, seguida de una chispa, acabaron con la casa del hombre de 69 años, quien fue llevado al hospital con el 40% del cuerpo quemado. En total, son 3 las casas que presentaron daños estructurales. Una de ellas, la casa de María Guadalupe. Escuché como que de repente un estruendo horrible que nos dejó hasta como aturdidas y como que en el momento no reaccionamos, pero yo pensé que estaba temblando. Gracias a Dios pues estamos con vida, gracias a Dios, pero pues la pérdida, pues yo sí prácticamente sí pues, pierdo todo. El señor Guillermo se reporta estable, fuera de peligro. Lamentablemente informaron que tendrán que demoler su casa. Los sicarios que hace 8 días mataron al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz, se grabaron y filtraron la fatídica escena. Los presuntos sicarios que participaron en el homicidio del reportero Carlos Castro filtraron un video de 35 segundos para demostrar cómo lo mataron hace exactamente una semana. El video es grabado por uno de los 3 delincuentes que llegan en un automóvil a la taquería de la familia de Carlos. ¿Está dentro de los tacos? Ya vamos a entrar. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está dentro? No lo vemos, no lo vemos. Está una vieja, está allá adentro. Bajan del auto. El que está grabando corre hacia el interior de la taquería. Cuando entra, ya hay 2 sicarios sometiendo al fondo del restaurante a Carlos Castro. Ambos están armados y traen sudaderas con capucha. Se escucha que le preguntan algo sobre dinero, pero realmente no le dieron tiempo a nada. Los sicarios le disparan al menos 15 tiros y se van, huyen. La grabación se corta. Según los testigos, unos huyeron en motocicleta y ahora sabemos que otro grupo iba en un auto y que prepararon un ataque directo. Ya pasó una semana de este crimen. La Fiscalía de Veracruz no ha dado avances en las investigaciones. Mire, por favor, lo que nos encontramos. Una presunta afiliación a Morena a cambio de jitomates. Así, jitomates en bolsa. Me da su INE, le afilio y usted luego se hace una salsa o un caldito en Hidalgo. Ah, ya los tienen en bolsita, ¿verdad? Ay, qué rico. Sí alcanzamos jitomates, ¿no? Pero sería... Me decía mi amiga, afiliarnos al partido, ¿no? Ah, sí, yo sí soy morena. ¿Y sería votar por quién, señorita? Por Irán González Trejo. ¿Y cuándo votaríamos entonces? Es este domingo, ¿no? ¿Qué tal? Esto en el contexto de la integración de los más de 1000 comités de Morena en todo el estado de Hidalgo. El video se grabó en Mineral de la Reforma, donde la elección morenista sucedió el domingo pasado. Además de la afiliación, se pedía el voto por Irán González Trejo, identificado como hijo del subprocurador de la Fiscalía hidalguense Irán González Pérez. Sobre la propuesta de reforma electoral, que no sé si incluya puntos para evitar afiliaciones por jitomates, las cosas están avanzando. Hoy hubo reuniones en Palacio Nacional con representantes legislativos. Se reunieron, han estado platicando, tanto la comisión como los consejeros del INE y la presidenta de México, que defendió y delineó los ejes de su propuesta, que se prevé estará lista para la primera semana de febrero.
Ya la calificaron, ¿no? Ya le pusieron ley Maduro, que la presidenta es una autoritaria si no hemos presentado la propuesta. Ni se le quita la autonomía al INE, ni ya ahora solo los que ganen uninominalmente la elección van a tener representación en las cámaras. Confirmó los ejes que destacan: la reducción en el costo de las elecciones, tanto para los partidos como para el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales electorales; garantizar la representación de minorías y que la selección de los representantes proporcionales, conocidos como plurinominales, pues no estén en manos de las cúpulas de los partidos, que se las repartan entre ellos, sino que esta decisión pase o la tome el pueblo. Esta tarde fueron sepultados los cuerpos de Teresita, una persona con discapacidad, y su hija Cindy, quienes fueron asesinadas a martillazos el martes en Cuautitlán, en el Estado de México, presuntamente por Eric Antonio, la expareja de Cindy. Ya se aclaró si él había secuestrado a la hija que tenían ambos. Se encontraban en el domicilio de la familia de la persona. Recuperaron a la niña en ese operativo. Pues físicamente bien, pero sí sucia, de su ropa, de su carita, sin haber comido. ¿Y cómo contarle lo que su papá presuntamente le hizo a su mamá y a su abuela? El alcalde de Tultepec, Sergio Luna, reiteró que esta pequeñita de 3 años estaba en su kinder y la directora la llevó a la policía de ese municipio, ya que ningún familiar pues pasó a recogerla. Las autoridades siguen buscando al presunto feminicida y es la hora que todavía no lo encuentran. Trece días de la desaparición de este profesor de la Ibero Puebla, detenido por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León. Los últimos reportes donde a él se le ve es bajo custodia de las autoridades, que son responsables de esclarecer, primero, la circunstancia de su detención, segundo, de cómo se le liberó y tercero, de dónde se encuentra. Esta tarde, un representante de la Ibero Puebla viajó a Nuevo León a exigir claridad sobre el paradero de uno de sus académicos, del que se perdió rastro después de haber sido detenido. A mí me envía un audio donde me dice que por favor le conteste. Elvira, por favor, contéstame este celular. Y me dice, uy, ya comprobé, sí, esta gente aquí es de lo peor. Eso fue lo último que Leonardo Escobar dijo a su familia. El 2 de enero, la voz de Leonardo pedía ayuda. Había sido detenido 2 días antes, el 31 de diciembre, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. La llamada dura unos segundos, no alcanzamos a conversar. Le vuelvo a escribir y ya no atiende más. 4 horas después de ser liberado, no se supo más de él. Leonardo Escobar Barrios, colombiano de 42 años, profesor en la Universidad Iberoamericana de Puebla, viajó en diciembre a Bogotá para visitar a su padre. La Secretaría de Seguridad de Apodaca informó que Escobar Barrios fue detenido por alterar el orden en el aeropuerto. Fue detenido por Guardia Nacional, puesto a disposición por faltas administrativas al municipio de Apodaca. Fue liberado el 2 de enero a las 7:30 de la mañana. De ahí aparece con nueva ropa en el aeropuerto y se encuentra su maleta ahí como objeto perdido. Salió del municipio de Apodaca, volvió a ir al aeropuerto. Los teléfonos no han dejado huella de antenas. Su familia asegura que en sus últimos mensajes, el profesor les comentó que estaba solucionando el vuelo de conexión que perdió a la Ciudad de México. Según la Fiscalía Estatal, el hallazgo de su maleta indica que Leonardo no tomó otro vuelo. O sea, algo le pasó en el aeropuerto. Es lo que nosotros queremos que nos aclaren eso. O sea, que de pronto alguien se le acercó, le echó algo. Un caso extrañísimo. La comunidad de la Universidad Iberoamericana convocó mañana a una marcha pacífica en las inmediaciones del campus. El sistema universitario jesuita exige claridad. Están pidiendo la localización con vida del doctor Leonardo Escobar. Ya tampoco aparece en el Registro Nacional de Desaparecidos, así que ojalá y esto se resuelva pronto. Están subiendo de tono las cosas entre Europa, la OTAN y los Estados Unidos de Donald Trump. Un avión de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca aterrizó anoche en el aeropuerto de Nuuk,
capital de Groenlandia, con personal militar. Además, un grupo de países europeos, todos miembros de la OTAN, anunciaron el envío de tropas para un ejercicio militar, mientras el ministro de Defensa danés habló sobre la posibilidad de un despliegue mayor en la isla. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó el envío de tropas. También Francia envió tropas y dijo que la historia no perdona la falta de preparación y la debilidad. ¿De qué está hablando? ¿De un enfrentamiento, de un eventual enfrentamiento con Donald Trump por esto de la preparación y la debilidad que no perdona la historia? Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. En tanto, el primer ministro de Groenlandia, Frederik Nielsen, insistió hoy en que este país no quiere ser parte de Estados Unidos. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres og kontrolleres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Dinamarca, Francia, Alemania, otros países, incluso España se sumaría al despliegue militar. Y luego de que los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia se reunieron ayer con el vicepresidente de la Unión Americana, J.D. Vance, y con el secretario Marco Rubio, hoy la vocera de la Casa Blanca dijo que ambas partes acordaron establecer un grupo de trabajo para la compra de Groenlandia, y el envío de tropas europeas no cambia el deseo de Trump. Your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. Un desacuerdo fundamental es el término para hablar sobre Groenlandia, la compra de Groenlandia en la mente de Donald Trump. ¿Por qué esta nación es tan importante en el planeta? ¿Cuál es la importancia de Groenlandia? La respuesta es el control del Ártico. Groenlandia es la isla más grande del mundo con un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Un poco más grande que México. Pero solo viven unas 57,000 personas. Caben todos en el Estadio Azteca y habría lugares vacíos. Hablan su propio idioma, el groenlandés, y su principal actividad económica es la pesca. Tienen autonomía de gobierno con un parlamento electo que elige a su primer ministro, pero fueron una colonia y aún forman parte del Reino de Dinamarca, que mantiene competencias sobre temas como la política exterior y la defensa de la isla. Cuando vemos su posición desde el Ártico, ese lugar blanco y aislado revela su importancia geopolítica. Casi la totalidad del territorio de Groenlandia está dentro del Círculo Polar Ártico, un territorio inhóspito por sus bajas temperaturas, en el que otras naciones ocupan un espacio menor. Canadá y Estados Unidos con Alaska, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y por supuesto Rusia. Esa posición la convierte en una plataforma para ejercer un control comercial y militar por su ubicación entre las potencias y la posibilidad de seguir la trayectoria de misiles. En invierno, prácticamente todo el Ártico se congela. Sin embargo, en verano, el cambio climático provoca que el hielo se derrita y comienza a abrir rutas navegables como la Ruta Noreste, que conecta los océanos Pacífico, Ártico y Atlántico cerca de Rusia, y la Ruta Noroeste, que pasaría por el archipiélago canadiense y Alaska. Se estima que el deshielo del Ártico puede ser una realidad en menos de 10 años. Otro factor para el control del Ártico está en su reserva de las llamadas tierras raras. 17 elementos químicos claves para la industria moderna, componentes en celulares, baterías y tecnología militar y aeroespacial. Y en este contexto expansionista de Trump en el planeta, el periódico estadounidense The New York Times publicó hoy un amplio reportaje en el que afirma que el gobierno de Trump está intensificando la presión sobre nuestro gobierno en México para que permita el ingreso de tropas de operaciones especiales o agentes de la CIA y acompañen a soldados mexicanos en las redadas contra laboratorios de fentanilo. Según The New York Times, funcionarios estadounidenses les confirmaron que la Unión Americana hizo la propuesta a principios del año pasado y volvió a insistir en ella tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y México se ha negado.
En Mazatlán, Sinaloa, por cierto, fue detenido Daniel Alfredo, el cubano, líder de una célula delictiva afín al cártel de Sinaloa, quien operaba en ese estado y en Chihuahua. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Federal, este hombre era responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia la Unión Americana. Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, además de ser requerido por el FBI. El Gabinete de Seguridad anunció en México el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Petatlán, en Guerrero, ligado a Inés Omar Coronel Aispuro, cuñado del Chapo Guzmán. El lugar era utilizado para producir metanfetaminas y la droga conocida como Tusi. También se inhabilitó una bodega con aproximadamente 25,000 litros y 12,000 kilos de sustancias químicas. Estas son las escenas del lugar que incautaron el armamento, las balas, el equipo. Las fuerzas federales también localizaron un campamento clandestino en el que encontraron vehículos, el armamento y el calzado táctico. Y es que hoy se cumplen 3 meses, por ejemplo, hablando de la violencia y la presencia de organizaciones criminales en Guerrero, desde que la comunidad Guajes de Ayala, en ese estado, decidió tomar las armas para defenderse ellos mismos, para defender sus tierras del crimen organizado. Desde hace 3 meses, los habitantes del ejido Los Guajes de Ayala, en la Tierra Caliente de Guerrero, están atrincherados. Armados y sin poder salir, han montado una estrategia para combatir a los grupos criminales que amenazan sus pueblos. Estar atrincherados. Es un tema que en realidad tenemos que hacerlo, pues a como podemos, ¿no? Con lo que tenemos. Y es obviamente por pura necesidad, porque si no lo hacemos, pues entonces estos compas sí llegan y una vez que se permita el ingreso de ellos a las localidades, pues ya se vuelve muy contraproducente, ¿no? Dice Javier Hernández, fue en 2021 cuando llegó la primera incursión. En aquel entonces, la población de Los Guajes de Ayala era de 1,600 personas, hoy solo quedan unas 500. Dada la situación, pues tenemos que hacer frente al problema. Desplazarlos, pues siempre hemos optado por no hacerlo. Pues no hay maestros, no hay clases, nada. Incluso en los pizarrones pues, todavía están las fechas de, si no mal recuerdo, algunos del 13 de octubre, otros, me parece que uno el 22 de octubre, que fueron los últimos días, ¿no? En ese mes que se pudo tener clases, en este caso los pequeñines. Pero el problema se ha agudizado de tiempo acá. La tarde del 15 de octubre del año pasado les llegó una noticia. Se nos alertó en este caso que integrantes de la familia michoacana se desplazaban en si no mal recuerdo, en 13 vehículos, arriba de 150 personas. De ahí hasta la fecha, pues no se ha tenido en este caso paz. Afortunadamente, gracias a nuestra organización, pues este grupo no ha podido en este caso apoderarse del territorio, ¿no? Ni hemos dejado que entre a las localidades. Hacen rondines de vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los hombres de la comunidad se van turnando para hacer guardia. Queremos seguir siendo autónomos, regirnos, no queremos estar bajo la orden de ningún cartel y menos del cartel de la familia michoacana. ¿Qué otra cosa les queda si las instituciones del Estado no les pueden garantizar en esta zona de Guerrero libertad, paz, vida y sus derechos? Y más bien se impone la ley del crimen organizado. No hay estudiantes en las escuelas porque los profesores no van a dar clases. No hay servicios de salud porque los médicos no van a dar consulta por miedo, por la violencia en la zona. Que les queda defenderse, atrincherarse, lograr rescatar lo poco que les queda en su comunidad. Esto es Guerrero, una historia que hemos visto en otros estados, pero que sigue latente en el 2026. Puedo entender
que algunos crean que el tipo de cambio es la piedra fundamental de la estabilidad de la economía mexicana. Porque no han crecido los últimos 35 años, no se han modernizado. Antes sí, cuando teníamos un tipo de cambio fijo, si se moviera porque ya todo se había descompuesto. Hoy tenemos un sistema de tipo de cambio libre. Un sistema de tipo de cambio que en el último año ha tenido en casi 22 pesos y hoy en 17.65. ¿Qué quiere decir? Que es un precio más de la economía. Quienes están diciendo que es gracias a las decisiones del gobierno y de no sé cuánta cosa, ¿qué va a pasar si la semana que entra o mañana o en 15 días el tipo de cambio rebota? Nada, absolutamente nada va a pasar. Sí hay que tener claro que el peso mexicano no es el que más se ha apreciado frente al dólar. Ha sido el peso colombiano, el real brasileño e incluso el peso chileno. Échame la cámara. Hablemos de cosas importantes, Nacho. Pilgrim, que tiene más de 40 años produciendo pollo en México, hoy anunció que le va a meter 1.300 millones de dólares más para hacer más de la tercera parte del pollo en México. Muy bien, muchas gracias, David. Voy a una pausa, regreso con más. Por favor, no se vaya. Volvemos. Muchas gracias por elegirnos. Buenas noches.